Dicen que hay un mundo de sensaciones. También hay una caverna que llega a los corazones. Dicen que este mundo es carente de emociones. Y las personas vuelven a la cueva después de salir a los exteriores. Decimos los cavernícolas que las sombras tienen colores. Que se está mejor adentro rodeados de canciones. Tenemos hasta cerveza y a veces otros licores. Que te jodan, Platón. Traemos buenas nuevas. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Con todas ustedes, La Cueva. Bienvenidas un día más, bienvenidos un día más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento del día en el que te encuentres escuchando este agradable podcast, cuyas voces se meten en los oídos, se meten en los ojos, se meten por cualquier lado, ya que... Por la nariz. Por la nariz también se meten las voces. Es muy desagradable cuando eso ocurre. Sí, la verdad que sí. Ya que lo hacemos en muchos formatos, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de hablar, no hemos venido aquí para hablar de el programa en sí, sino para hacer el programa en sí, es decir, el metaprograma lo hablaremos en cualquier otro momento. Genial. Externo a la cueva, que a la gente le interese, porque a la gente no interesa esto que estamos hablando ahora, ¿verdad? Ya otro día hablaremos de que hoy has venido en Vaqueros, Pablo. Es verdad, hoy he venido en vaqueros, es que tenía todos los chándals. Pero además de Vaqueros, ¿qué nos has traído? Nos has traído a dos invitados hoy, ¿no? Os he traído a dos invitados que por ahora les tengo aquí muy callados, están hablando. ¿Qué ropa sueles traer al programa? Suelo venir desnudo. Así me gusta, muy bien. Hoy se ha puesto elegante, pero sí, normalmente. Claro. Es lo bueno de que las cámaras solo nos graben la parte de arriba, porque así no se ve lo que llegamos en la parte de abajo. Qué listo. Es como las reuniones de trabajo. Luego yo soy el turbio del programa. Podemos traer un colaborador fijo a partir de ahora. Y nada, pues un día más aquí, sexto programa de la quinta temporada de La Cueva. Ya estamos en el 5x06. Esta temporada superaremos los 10 capítulos con creces. Joder. Esperemos que sí. Y nada, noticias musicales de la semana es que vuelve La Cueva y el resto de personas están pendientes dentro del mundo de la música. Están pendientes de que vuelva La Cueva. Esas son las noticias musicales de la semana. Aquí no tenemos noticias musicales. Que vuelve La Cueva, que se hizo La Cueva. Que se hizo La Cueva, es verdad. Bueno, y que es el aniversario de La Cueva. Joder. Es decir, claro, porque estamos creando ya una religión, una política, un dogma, una... como lo quieras llamar. Una ideología, ¿no? Una ideología, podríamos. sí. Ideología una escuela. Una escuela, la escuela. A mí me gusta más el término escuela, la escuela de pensamiento de la cueva. Claro, la escuela de pensamiento de la cueva. Luego ya habrá gente que haga ideología en base a eso y nosotros nos dedicamos a hacer escuelas. Escuela. Yo voy a decir aforismos. Claro. Arriba vestido, abajo desnudo. Bien, genial. Son aforismos, mi pensamiento. Eso son proposiciones, ¿qué coño aforismo? Podemos empezar con la entrevista si queréis. Podemos empezar con la entrevista antes de que esto como de costumbres se empantane. Sí, genial, perfecto. Óyeme, tú que eres joven, tú que sabes entender, tú que guardas en tus manos tanta fe, tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción. Canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal, canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad, canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor, canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. Bueno, la verdad es curioso, es una entrevista en la que para comenzar la entrevista no hemos puesto una pieza musical perteneciente a ninguna de las dos agrupaciones en las que hayan estado, ninguna de las dos personas con las que he estado hablando, pero a la vez lo que estoy diciendo es una mentira, porque la gente a la que hemos traído ha estado en muchas agrupaciones musicales. Voy a proceder a presentarles. Tenemos con nosotros a Añete, batería de, entre otras formaciones, Nacha Pop. Buenos días. Buenas tardes, buenas lo que sea. Buenas lo que sea, genial. Y a Fernando Martín, de Desperados y Neverly Brothers, entre otros. Entre otros, sí. Entre otros. Bueno, pues muy buenas.
muchas gracias a los dos por venir y la verdad que, pues bueno, para nosotros es un gran placer tener aquí a gente que ha vivido tanto del mundo de la música, tanto de una época en la que, pues bueno, la música yo creo que se veía de una forma diferente a como se ve hoy en día, ¿no? ¿Cómo veis que ha podido cambiar todo esto? Pues hombre, la época en la que nosotros procedemos, la música era lo más importante que tenía una persona joven y con aspiraciones a cambiar la realidad y a cambiar el mundo. Entonces, prácticamente todo el mundo aspiraba a tocar en un grupo de música, o si no, hacer algo con un grupo de música, diseñarle las portadas, producirle los discos, ser el técnico de sonido, lo que fuera y tal. Entonces, evidentemente, eso ha cambiado porque los hábitos de ocio, que dicen los entendidos, varían, y entonces ahora la gente pues tiene otras maneras en las cuales se lo pasa bien, y la música ha pasado a quedarse en un segundo plano. Lo que pasa es que esto es engañoso, porque música popular ha habido siempre, y nosotros somos muy optimistas, ¿verdad, Ñete? Sí, yo sí. Entonces sabemos que dentro de nada los hermanos pequeños de los hermanos mayores de ahora dirán, simplemente por llevar la contraria, pues a mí lo que me gusta es hacer música y tener un grupo de música. Perfecto. Y volveremos otra vez a la movida. Y por eso estáis vosotros haciendo lo que estáis haciendo, entre otras Sí, cosas. nosotros es que ya no podemos hacer otra cosa. También quería comentaros una cosa que de hecho era la forma con la que iba a introducir el programa, que era pues bueno, que nosotros veníamos a hablar. Nosotros somos un programa de música, solemos hablar bastante de punk, entre otras cosas. En su momento pues escuchamos mucho rock radical vasco, mucha música que vino de esa época. Entonces Entonces como que se nos ha inculcado desde esos estilos de música que hemos escuchado como un desprecio por lo que supuso en esos años la movida madrileña. Y decía que pues bueno, que hoy no íbamos a criticar nosotros la movida madrileña porque para eso ya estabais vosotros. Vosotros podéis criticarme la movida madrileña. Pues es que la movida madrileña no es más que un punto en la historia de la música española. Es decir, después de unos años 60 en los cuales el rock and roll estaba en manos de los chavales jóvenes de familias bien, que eran los únicos que tenían acceso a la música que llegaba de los Beatles o de Elvis. Después de unos años 70 en los cuales con la transición lo que se puso de moda era más la canción de autor, y por el lado comercial la canción romántica, el rock and roll quedó un poco relegado al underground. Cuando llegó la movida, lo único que hicimos fue los músicos tomar la calle, ¿sabes? Entonces, como te decía antes, todo el mundo tenía un grupo de música del estilo que fuera. Y eso era bueno, porque la música en definitiva es como un disco. Si empieza a rodar y a rodar y a rodar y a rodar, todo va bien. El problema es cuando se para. Entonces, de la movida creo que se pueden decir pocas cosas malas, ¿sabes? Porque... Dime una, por ejemplo. No, quizá que la movida se acabó muy pronto, en 1992, que era cuando de repente la gente empezó a descubrir que lo más importante no era la música, sino el dinero, y llegaron los yuppies. Pero eso no es culpa de la movida, eso es culpa de la evolución del país que se dirigió a un determinado punto. De hecho, si te das cuenta ahora mismo, cuando se hacen recopilatorios de canciones que apetecen oír a un grupo de público un poco numeroso, gran parte de ellas son canciones de la movida, ¿sabes? Pero yo también tengo una duda, y es que con el paso del tiempo parece que todo lo que se hizo en Madrid en los 80 se enclaustró como movida madrileña, excepto pues ciertos grupos un poquito más que no podían ser tan el mismo rollo, pues por ejemplo como Ñu, como Leño, como gente de rock más duro, que se les mantuvo aparte. Sin embargo, en Madrid había de lo que se quejan ellos. Pero es normal porque la transición se hizo a lomos de grupos de los cuales tiraron los partidos de izquierda con mucha rapidez. Es decir, empezaron a tirar de artistas de rock, Miguel Ríos, Leño, etcétera, etcétera. Y cuando la transición terminó, de alguna forma Se aparcó un poquito. Vamos. Sí, los abandonaron, y entonces se sintieron como, joder, pues nos han dejado tirados, y cuando nosotros teníamos cosas importantes que hacer. Pero es que esto no se para. Entonces empezaron a salir chavales de 14, 15, 16, 17, 18 años que quizá no tocaran tan bien y quizá no tuvieran esa ideología tan clara como tenían los grupos del rock urbano, pero sin embargo lo que hacían era mucho más divertido y accedía a la gente y llegaba a la gente y tal. Y eso fue el momento en que tomó el pulso la movida a la música nacional. Yo he tenido siempre muchas conversaciones con Julio de Asfalto, Julio Castejón, porque él se sentía muy
abandonado, ¿sabes? Joder, es que nosotros hacíamos discos de puta madre. Entonces, claro, yo le intentaba explicar ya, pero es que llegó un momento en que lo que apetecía no eran discos que estuvieran tocados de puta madre, sino cosas que nos divirtieran más, aunque estuvieran tocadas bastante peor. Y entonces, en ese sentido, la movida ganó la calle a eso. Pero eso se terminó en los 90, es decir, llegó el indie y de la movida nos olvidamos y empezaron a ser grupos de niños pijos que tenían guitarras y querían ser como Nirvana. Pero en su momento a la movida se le acusó precisamente de lo mismo que me estás acusando a... No, que va, en absoluto. Es decir, es una forma muy simplista de tal. Yo soy de Carabanchel, soy de clase obrera. Sí. Es decir, y yo empecé con la movida. Es decir, que no... Pero eso es lo que te quería decir, que en su momento, que ahora mismo vemos como que todos los grupos que se formaron allí fueron... Todos los grupos que se formaron en Madrid durante esa época eran pertenecientes a la movida. Sin embargo, yo, por ejemplo, Glutamato Yeye creo que no estaba en la misma onda que... Sí, era bastante movida. La movida era lo que se llamaban las hornadas irritantes. Claro. O sea, hubo un momento dado en que la movida se dividió y llegaron los babosos y los irritantes. Bueno, se refiere a Nachapot, por ejemplo, y Secretos, ¿no? Eso era lo que se decía entonces. Entonces había otra rama de la movida que eran los Glutamato Yeye y Sindicato Malone y otro tipo de grupos que eran de alguna forma más ácidos, pero que eran igualmente válidos. Es que, o sea, lo bueno de esto es como un escaparate, ¿sabes? Donde hay muchos productos diferentes. Entonces no puedes quedarte solamente con la lata de callos. Si además de la lata de callos hay una botella de un licor extraordinario y si además hay un ramo de flores y tal y todo te interesa, todo es válido, ¿sabes? El problema son las etiquetas. Es decir, las etiquetas valen para el cajón de los calcetines. Tú pones ahí calcetines de verano, calcetines de invierno, pero no tienen otra utilidad y en la música no tienen más que una utilidad periodística. Es decir, es como clasificamos a las cosas para poder hablar de ellas en la prensa o en las radios. Pero eso no es real, es decir, que yo sin tener nada que ver con Ñete toco con él. Claro. ¿Sabes? Y sin tener nada que ver con Mamá, me encantan sus canciones, he hecho versiones de canciones de Mamá. Y o sea, en ese sentido es todo. Y luego yo tuve la oportunidad de entrevistar a la Habitación Roja, que es un grupo indie bastante tal, y justo cuando de repente los grupos indies ninguno cantaba en castellano, porque todo era como, no, es que eso es de la movida, eso ya está pasado y tal, y los de la Habitación Roja me dijeron, tío, es que si no llega a ser por Nachapop y si no llega a ser por Mamá, nosotros nunca hubiéramos hecho la Habitación Roja, ¿sabes? Con lo cual... Hombre, claro, o sea, al final sí claro, influencias, que son los que influyen, y no los indies no están influyendo en gente que sabe. No solo eso, sino que hay, un poco al hilo de lo que decías, yo recuerdo un día en Rocola... el antiguo Rocola. En el antiguo Rocola, Claro, el primer Rocola, el genuino Rocola. ¿Habéis estado en el nuevo Rocola? Sí, he tocado allí. ¿Habéis tocado en el nuevo Rocola? ¿Qué os parece el nuevo Rocola? No, ya no estamos existe. Estamos hablando del de Argüelles, claro. No, ya no existe. Claro. En Argüelles no hay ninguno. Sí, hay un Rocola. Ahora, pero es un bar. No era en Argüelles, era en Cea Bermúdez. Claro, pero ese era el antiguo Rocola. No, el antiguo Rocola eran Padres y Fre. Vale, joder, pues es que claro, estamos hablando de Rocola primero, Rocola segundo, yo estoy hablando de Rocola tercero. No puede haber un Rocola... El Rocola de ahora es una puta mierda. O sea, así, hablando un poco... Y no puede ser Rocola porque Rocola es una marca registrada que tiene un equipo, entonces... Pues pasamos un día por los bajos de Argüelles, te lo enseño y te digo, mira, aquí en la puerta pone... es un bar. Pues no sé. Raro sería. Yo he tocado en el que hay en ¿cómo se llama? El de Padres y Fre decía Bermúdez. Han sido los dos que más o menos... Trinidad era con Cea Bermúdez. Sí, bueno, sí. Ese Rocola, digamos, para mí es el segundo Rocola. El segundo, y no ha ido más porque el grupo que te abrió esos sitios tiene la propiedad de la marca Rocola. Es decir, que tú no puedes abrir ningún bar en Rocola que se llame así. A lo que iba, que era lo interesante. Después de haber despotricado, porque los músicos en España tenemos la mala costumbre, los músicos y el público, de tirar en contra de la generación anterior. O sea, sacar la escopeta y decir, no, los de la generación anterior les pegamos 2 tiros y los matamos porque ya no nos valen para nada. Y eso no es cierto. Es decir, yo recuerdo un día en Rocola, y es como si lo estuviera viendo ahora, a Pepe Risi y a Johnny de Burning diciendo, Lorenzo, ¿cuándo tocamos aquí? Pues voy a dar el viernes no sé qué, no sé cuánto. Y entonces descubrimos que realmente estábamos todos emparentados. Y que luego los que llegaron después estaban emparentados con nosotros y hasta ahora. Oye, pues mira. Y lo de movida de Madrid, básicamente yo lo achaco a que Madrid capital, no porque no hubiera en otros lados movida, no, evidentemente sí, en cada ciudad. Vigo, Barcelona, ya. Sí. Pero lo que pasa que, bueno, pues lo que dice Fernando, que se etiquetan las cosas y la importancia de Madrid como capital,
pues le otorga una importancia... Parece que tapa otras cosas que no es cierto. Además, para mí que falsa, no... pero una importancia, bueno, falsa por cantidad y por importancia como capital, no como sitio donde hay una música mejor que o movimiento mejor que... Dile al de Seguridad Social que solo existe en Madrid, y te parte la cabeza, con toda la razón del mundo, o a Jorge Ilegal, Claro. o sea que... Sí. Claro, es así. Qué bueno que tú, de hecho, uno de los proyectos, uno de los últimos que desarrollaste con The Neverly Project fue a raíz de algo que te pasó en Málaga. No, eso no es de los Neverly Brothers, eso es posterior, eso es muy posterior. Pero se lo sacaste el disco como... No, eso es la Southern Comfort Band. Te han estudiado, Fernando, te han estudiado, claro. ¿eh? La Southern Muy Comfort bien, Band tío, muy bien. fueron las canciones de Los Desesperados tocadas con unos grupos de Málaga. Vale, Pero pues, sí, entonces, tienes razón en eso. O sea, era gente que cuando yo llegué a Málaga, de repente era gente que decía, joder, es que nosotros somos fans. ¿Y podríamos tocar un día tus canciones? Ah, pues sí. No solo las tocamos, sino que además las grabamos y las grabamos con invitados. O sea que... Venga, pues vamos a poner, si os parece, una canción de esa grabación que, Asier, como no la tienes ahí, te digo que es La Mala Rosa. Vamos a poner una... Esa no es, esa es de los Neverly Brothers, no del grupo de Málaga, pero bueno, es Claro, una por eso te quería... Por eso te claro, decía, son proyectos son proyectos diferentes, sí. Pero claro, eso es lo que Los sumaste. Neverly Brothers es una cosa que yo hice con mi hermano, era un grupo de acústico en el cual tocábamos las canciones que nos gustaban, algunas canciones de Los Desesperados, y luego invitábamos amigos de la época a tocar sus canciones con nosotros. Yo he elegido esta canción porque en una entrevista decías que te gustaba mucho, entonces he dicho, pues la pongo aquí. Sí. Así que nada, con todos ustedes, has visto cómo me preparo yo aquí. Ahí está ya, tío. Periodista de raza, aquí. Muy bien. ¿Para qué decir lo contrario si soy la mala rosa? La que incendia con fuego el sabor de los besos, que luego apaga con lluvia de dolor. No me dicen linda, ni tampoco hermosa. Me dicen la mala rosa, la que hunde sus espinas en la hierba del amor sin ningún pesar. ¿Y por qué negarlo? Si las cicatrices que llevo en el alma florecen en ojos de largas pestañas, perdidos deseos que el viento me robó. Y río ante mi humo, le sonrío a mi copa, no me justifico, yo soy mala cosa, escapa de mí. ¿Para qué decir lo contrario si soy la mala rosa? La de los pétalos rotos, que el revólver de tus besos así dejó. ¿Y por qué negarlo si las cicatrices que llevo en el alma florecen en ojos de largas pestañas? Perdidos deseos que el viento me robó. Bueno, vamos ahora a repasar la más pura trayectoria personal y empezando por ti, ya que me has corregido con lo de Neverly Brothers, Desesperados. Explícame esa diferencia que pasa cuando tú vas a Málaga y Pues yo fui a Málaga este proyecto. en el año 2000,
11, me parece. Es decir, ya habían pasado Los Desesperados, ya habían pasado los Neverly Brothers. En el 2008. No, 2011. Yo llegué a Málaga en el 2011. En el 2008, porque lo decías tú. No, es imposible. Pues en la entrevista de ti es otra cosa. No, en el 2008 hice un disco en solitario, yo solito. Pero en el 2011, en un viaje a Málaga, yo conocí a Fans de Los Desesperados. Y entonces se produjo un ejercicio de simbiosis, es decir, gente que había crecido con nosotros y tal, y que de repente, muchos años después, al recuperarme, me habían dicho, oye, pues es que a mí nos molaban mucho las canciones vuestras y tal, ¿y por qué no las tocamos y tal? Bueno, pues vale, pues ensayamos, intentamos tocar en un bar aquí las canciones, pero lo que pasa es que te pones y acabas haciendo el primer concierto en un teatro, el Teatro Echegaray de Málaga, con Miguel Ríos de invitado. Y ya dice, bueno, pues ya que estamos, pues ya hacemos una girita y ya que estamos, grabamos un disco en Madrid con invitados. Entonces hicimos un disco en Madrid con Rosendo, con Jaime Urrutia, con Rubén de Pereza y con amigos y tal, y completamos lo que era una aventura. Toda una mezcla de estilos, ¿no? No, sí, pero era digo todo, de cantantes, me claro, refiero, pero de eran todo músicos. canciones de Los Desesperados. Sí, es bueno, decir pero toda una mezcla de componentes de diversas tendencias musicales, vamos. Sí, es lo que... en este caso la canción que estábamos escuchando es con Cristina Giso, de Esclarecidos. Con Cristina Giso Esclarecidos, la guitarra la toca Ariel Roth y la canción es una canción de Javier Corcovado, que es el de 429 engaños y Mar otra vez, etcétera, que es y Los chatarreros de Sangre y Fuego, que es un tipo que combina muy bien la poesía con la música, hace cosas. Bien. Qué bonito. Y ahora, bueno, pasando de Fernando, vamos contigo, Ñete. Hostia. Trayectoria personal. voy a coger un poquillo de aire, ¿vale? Venga. A ver. Zapatón, Nacha Pop, Emilio Aragón, La Mode, Mario Gil, Derribos Arias, La Frontera, Joaquín Sabina, Los Secretos, Toreros Muertos, Los Romeos. Posteriormente, grabaciones para Siniestro Total, Duncan Du, Los Suaves, colaboraciones con Paco Trinidad. Y ahora tienes un grupo que se llama Hard Raid. Sí. Que, he tenido que coger mucho aire, ¿eh? Llevas una larga trayectoria. Y algunos que faltan, supongo. Lo que pasa es que ni me acuerdo yo. Bueno, sí he colaborado y he grabado cantidad de discos o cantidad de canciones para discos, ¿no? Bueno, ya hay momentos que uno no tiene tanta memoria. Pero más o menos has dado en el porcentaje muy alto de todo lo que yo he podido hacer. Y todo me lo he pasado estupendamente. Yo siempre digo que yo no he trabajado nunca, que yo me lo he pasado muy bien. Eso que está parece muy que bien. no, pero es un matiz. ¿Sabes? Es un matiz de trabajo para mí, pues, bueno, si trabajar no te divierte, bueno, pues es más duro que si trabajar te divierte, evidentemente. Exacto. ¿No? Nosotros cuando hacemos la cueva no trabajamos, Nos divertís. pero nos divertimos. Pero nos gustaría mucho hacer esto. Voy a contar una cosilla. Antes Pablo, cuando hemos llegado a la oficina, me ha dicho, oye, Asier, vete a por un café, que mientras yo monto esto. Y le he dicho, vete a tomar por culo, Pablo. O sea, no voy a ir a por un café. Y habéis ido los dos a por el café. Hemos y a ido por los el dos. culo. No hemos ido ninguno por el café porque Para estar yo no así tenía mejor efectivo. casados. Sí. Claro, sí. Que por total. cierto, oye, los grupos que has contado de Ñete poco exitosos, ¿no? Digo, Bueno, no, alguno o sea, ha tenido más que otros. alguno que otro un poco conocido. Algunos sí, bueno, podemos mencionar, ya puedo preguntar, venga, la pregunta genérica que te iba a hacer, pues que toqué, ha sido el batería de Nacha Pop, que es el grupo que más relevancia ha tenido. Sí. Pues te quería preguntar, pues, por los inicios y por los finales de Nacha Pop, cómo empezó y cómo terminó. Pues los inicios míos o los inicios de Claro, los no, los estamos míos, hablando de ti, no mí. de Nacha Pop. Pues Claro. mira, yo estoy en Ibiza. Y entonces yo conocí a Antonio de antes, o sea, a nivel de Navacerrada, de amigos comunes, familia, en fin. Y de pronto estoy en Ibiza saliendo de un problema que yo tenía y le había dejado a Antonio un amplificador que yo tenía. Y dije, no, guárdamelo mientras yo esté tal. Y en Ibiza pues me quedé siendo un puto pavo. Y dije, bueno, pues llamo a Antonio y a lo mejor me ha vendido el ampli y estupendo, me venga y tal. Y le llamé. Y entonces me dice, oye, Antonio, oye, Ñete, ¿no sabrás de un batería? Y sinceramente, te lo digo como lo sentí. Noté en mi cabeza, ¡ting!, como una campanita, y dije yo, no jodas, Ñete, pon tal, tal. Entonces me volví para Madrid y ahí empecé con esta gente. Eso los inicios. El inicio. Inicio. Luego la trayectoria y luego ya hay un momento que decides dejar el grupo. Sí, bueno, ahí fue ya una diferencia no personal, porque evidentemente los años hacen cariño, evidentemente en la vida hay una balanza y con los amigos tienes una balanza, cosas negativas evidentemente y cosas positivas. Con cualquiera de los componentes del grupo tengo un peso de cosas positivas y también tengo pues 3 o 4 cosillas de balance negativo. Pero el último disco, el de dibujos animados, para mí fue un suplicio. Un suplicio no de concepto musical, pero sí de concepto de producción. Empezaron a tirar de aparatitos, que si no sé qué, el sonido de la batería, pasarlo por máquinas para hacerlo más sintético. Es decir,
Nacha Pop para mí era un grupo básicamente de directo, de sonidos acústicos naturales, con un sonido de puta madre. Es decir, en los estudios ya se hacían unos sonidos de grabación a la altura de cualquier país, de cualquier historia. Y de pronto me encuentro con que hay cajas y baterías en esa canción que me suenan a la caja de ritmos directamente, ¿no? Y sumándole eso a los problemas de Antonio, sumándole eso a una especie como de otro componente del grupo, era en plan, vamos a ver si ya triunfamos y vendemos, o sea, esa especie como de mezcla de querer vender, de estrellatos, para mí ya desfiguró lo que era para mí mi grupo. Sí, de hacer la música pensando en otra cosa. En otra cosa, no en los hacer temas música. de Antonio son la hostia en ese disco, evidentemente, pero para mí la producción era para mandarla a tomar por culo. Ese cambio, digamos, de enfoque, para mí, yo soy capaz de tocar con cualquier grupo mecánico. Más, yo toqué con la Mode, y la Mode iba con todo disparado. Yo tocaba con claqueta en directo, es decir, no me importa, pero mi grupo, lo que yo quiero componer, lo que yo quiero arreglar, lo que yo quiero participar, no es esa la película. Y esa decepción, entre comillas, fue lo que me dije, bueno, acabo de grabar el disco, me tragué los sapos, hice un mínimo de promoción y dije, hasta aquí. Hasta aquí. Y luego te fuiste con Derribos Arias. Me fui con Derribos Arias. Que aprovechando que hemos mencionado Derribos Arias, seguimos escuchando La Cueva un día más. Que yo creo que me cargué Derribos Arias, por cierto. Te cargas. Hombre, sí que es verdad que entraste tú y se fueron a tomar por Claro, culo. yo estoy convencido porque de pronto, digamos que hacer las cosas correctas en Derribos Arias era lo último que se pretendía. Vamos. Muy difícil, aquello era muy difícil. Yo conseguí que ensayos, no sé qué, y que fueran a tiempo y que las cosas tal. Yo creo que eso es un error por mi parte. Claro, pero bueno. Lo reconozco, vale, perdón. Pues vamos a escuchar una pieza de Derribos Arias y seguimos un poquito con esta entrevista tan interesante. A que me lo cargue. A que... Pues seguimos aquí en La Cueva escuchando, en este caso, Derribos Arias. Dios salve al Lendakari. Dios salve, el tema Dios salve al Lendakari. Estábamos hablando un poco de Que Poch. no es un Rastafari. Estábamos hablando un poco de Poch. Poch daría para un reportaje de La Cueva, por lo que hemos estado hablando off the records. Pero quería variar un poquillo el tercio de la entrevista para, pues bueno, hemos hablado un poquillo de lo que fue el movimiento en Madrid de los 80, cómo veis que ha evolucionado, vuestras trayectorias personales. Quería hablaros pues por lo que estáis haciendo ahora, que básicamente es SEDA. Explicándonos un poquillo qué es SEDA. Pues SEDA es una sociedad española de derechos de autor y es una alternativa a otras sociedades que ya existen y es una nueva manera de enfocar lo que importa al autor de música, que en concreto viene a ser la recaudación y el reparto de sus derechos de autor. Es decir,
es un poco duro esto que voy a decir, pero me gustaría que lo entendierais. La música se traduce en dinero, ¿sabes? Siempre se traduce en dinero, más o menos. En algunos, sí. En La todo. música es cultura. No. Entonces, la música... La música es industria. La música tiene... Sí, o sea, no, pero hay gente que quiere convertirla... bueno, hay parte de la cultura que se convierte en industria, pero la cultura la no deja de música ser que algo nos popular. gusta a ti y a mí es un proceso industrial. A lo mejor no a te mí me engañes. gusta ponerme con el cajón en mi casa y Sí, empezar a- pero en el momento en que eso llega al público, eso pasa por un eso es dinero. productor, pasa por un disco, pasa por una Sí, sí, compañía sí, de sí. discos, etcétera. Entonces, hay que entender que la música es como los jerseys de Zara, ¿sabes? Es decir, hay que venderlos. No solamente es que la oveja tenga una lana estupenda, es que alguien fabrique el jersey, lo ponga en el mercado, lo sepa promocionar, etcétera, etcétera. Y eso siempre es dinero, aunque el producto sea muy pequeñito o aunque el producto sea enorme. Es decir, siempre hay un dinero ahí. Y una de las partes de ese dinero que da la música, y que es la única que le queda al músico a lo largo de toda su carrera, son sus derechos de autor. Eso quería llegar yo, porque ¿qué son los derechos de autor? Claro, los derechos de autor es lo que te corresponde por el hecho de haber compuesto una canción o por haber compuesto una obra musical. En el campo de la música, los derechos de autor se extienden también a la literatura, se extienden a los guiones de cine, se extienden La a muchos producción, otros ámbitos, bueno, claro. a muchos otros ámbitos de la... Pero en el caso concreto del músico, el músico tiene una vida muy corta, profesional, es decir, porque vivimos además en un país en el cual no respeta la figura del músico, respeta la figura del autor de canciones de éxito. Tú este año tienes un pelotazo, eres Dios, el año que viene no tienes un pelotazo, ya no queremos saber nada de ti. Entonces lo único que te queda es el derecho de esa canción que tú has compuesto. Los derechos de autor vienen históricamente porque antes no existía el soporte grabado. Entonces un músico componía una sinfonía maravillosa y luego llegaban 15 o 20 orquestas y decían, pues yo la sinfonía que ha compuesto este tío la copio en una partitura, la toco en cualquier lado y cobro. Entonces, claro, llegó un momento en que el músico que había compuesto la sinfonía dijo, es que esto lo he escrito yo, o sea, algo me tendría que corresponder de esto. Por eso nacen en todo el mundo las sociedades de gestión de derechos de autor, que son sociedades que van a proteger el derecho de autor del músico. Que luego se protejan bien o se protejan mal, es otro debate claro, aquí, en el que no queremos En entrar. España existe una sociedad. No, existe una, ya existen dos. Ya existen es decir, ya dos. hemos roto un monopolio y existen dos formas, a mi modo de ver, de gestionar los derechos de autor. ¿Y por qué existía un monopolio hasta ahora? Y pues bueno, Pues porque históricamente no había opción de crear otra sociedad general. O sea, crear la primera que se creó costó un siglo. O sea, la compusieron los autores de zarzuela precisamente por lo que yo te estaba diciendo. Es decir, porque de repente sus zarzuelas se tocaban en todas las plazas de España, la orquesta cobraba una pasta por tocar esa zarzuela, los cantantes cobraban una pasta por cantar esa zarzuela y el maestro que la había compuesto decía, hostia, es que no. Entonces lo primero que se protegió fue la partitura del músico. Es decir, bueno, si tú vas a utilizar mi partitura, Págame. a mí me corresponde algo. Claro. Me tiene que corresponder algo. Ya no te quiero ni contar cuando surgió el soporte grabado. Claro, porque entonces ya es es que tú has compuesto una canción. El vivo ejemplo de esto en los Estados Unidos es el negocio que se hizo con los músicos negros de blues. Yo te doy $2, como tú lo que quieres son los $2 para emborracharte, me quedo con tu canción y a partir de ahí tal. Entonces resulta que las mayores piezas de la historia del blues han tenido que pelear los músicos negros durante décadas para intentar recuperar que eso lo habían escrito ellos y que correspondían a ellos, no a Elvis Presley, por ejemplo. ¿Sabes? That's All Right Mama es de Arthur Crudup, no de Elvis. Entonces es Elvis el que de repente hace giras por todo el mundo y se hace multimillonario con esos derechos de autor. Bueno, pues afortunadamente lo que pasa con los derechos es que son adquiridos. Es decir, es como el voto de los negros o el voto de las mujeres. Una vez lo consigues, ya esto no se puede ir para atrás en ninguno de los casos, porque sería un retroceso en la evolución de la especie humana y de la civilización como tal. Y lo que hay que hacer es, a ese dinero que generan los derechos de autor, darle una transparencia a la hora de recaudarlo y una transparencia a la hora de repartirlo. Es decir, que el autor sepa que cuando firma con una sociedad de gestión como es SEDA, sus derechos se van a recaudar de esta manera y se van a repartir de esta manera. Eso es lo fundamental. Una sociedad de derechos de autor no puede hacer que un artista venda millones de discos. Eso corresponde al artista y correspondería a la industria. Es decir, ese es otro negociado en el que nosotros no podemos entrar.
Pero lo que sí que puede hacer la sociedad de derechos de autor es que si a ti te corresponde 1 millón de euros por tus canciones o 15 euros por tus canciones, sea tu dinero. O 7,50. Y lo cobres. No 15, 7 o 3. Claro, son que tus 3. Eso es uno de los problemas Claro. que me comentabais antes o previamente a esta entrevista, que me comentabais que surgían hasta ahora, ¿no? Que si Claro. tú cobrabas 7,50 por tu obra y no lo reclamabas o los trámites, bueno, eso quiero que me lo expliquéis vosotros. Claro. ¿Qué pasaba con eso, con ese poco dinero que igual tú deberías tener como autor? Pero Yo creo que es un... Yo no voy a hablar de otras sociedades de gestión de derechos de autor porque creo que no merece la pena. Porque nosotros nacimos precisamente para no hablar de otras sociedades de derechos de autor. Mira, a ti te pueden ofrecer una bebida de cola que te da no sé qué, pero yo lo que te voy a dar es esto. Y nosotros lo que te estamos ofreciendo es la posibilidad de que, gracias a las herramientas tecnológicas que hay ahora, es decir, a la página web que tú tienes en SEDA registrándote como autor, tú registres tus propias canciones con los porcentajes que te corresponden, porque claro, tú la canción la puedes haber compuesto solo, o con tu colega, o con el grupo entero, y que nosotros persigamos cómo se reproducen esas canciones y que cada 4 meses te ofrezcamos una recaudación en la cual online se refleje. Esto ha sonado tantas veces en tantos sitios, luego te Ha corresponde... recaudado tanto para ti te y se acabó. corresponde tanto. Que si tienes suerte y la vida te va bien y vendes millones de discos, pues estupendo para todos. Es decir, para nosotros porque te estamos defendiendo y para ti porque vas a ganar millones. Si no tienes tanta suerte, has tenido un año bueno nada más y no sé qué, pero por lo menos que las canciones que son tuyas y generan un dinero te llegue, ¿sabes? hombre, si Además, tienes, mira, yo te digo- si tienes un año bueno y se tiran durante los 30 años siguientes cantando tu canción en las verbenas, Ya, pero si tienes un año malo y tu canción genera 4,50, ¿por qué coño te quedas con 4,50? ¿Por qué no me llega a mis 4,50? Claro. Mi ejemplo mío. Yo no soy un autor en el sentido tal. Yo tengo X canciones registradas que las ha escuchado mi primo, no sé qué, la habrá pinchado, no sé qué. Bueno, yo nunca he cobrado. Con SEDA he cobrado. O sea, esa diferencia ya a mí no sé, me está hablando en beneficio de que he hecho algo bien. Me he inscrito en un sitio que está reaccionando y funcionando a mi favor y respetando los derechos que yo tengo sobre ello. tú con Hard Race entonces los tienes con SEDA. Claro. Claro. lo tienes registrado. Normalmente el músico en España es conservador y absolutamente analfabeto en cuestiones de contratos, etcétera. Empezando por mí. Es decir, yo firmo Pero contratos en mi vida que no sé qué cojones he eso te iba a firmado y decir, así eso. me ha ido. Por eso nosotros, que somos músicos y procedemos de la música, hemos decidido hacer las cosas de una forma distinta. Claro, porque SEDA en realidad nace de músicos. La mayor parte Claro, de que estáis claro. en SEDA sois músicos. Somos músicos. ¿Quién está en SEDA aparte de vosotros dos? Bueno, pues es que somos 300 socios, no te puedo Claro, bueno, al decir. final es una- Pero bueno, básicamente hemos sido un grupo de músicos que hemos decidido dar un paso, intentar mejorar a base de una pelea ministerial, oficial, despacho, conseguir afianzar lo que es SEDA hoy Pues ahora mismo. está José María Entonces, Guzmán, decano Rodrigo Guzmán, está Rosa León, que es un personaje también que es histórico Bernardo, en esto. ¿no? Está Bernardo Fuster, que es la mitad del dúo suburbano. Bueno, están los dos. Yo creo que Luis Mendo también tiene sus derechos registrados en SEDA. Está Luis de los Ronaldos. Y luego hay... nosotros siempre digo que estamos aquí por accidente, es decir, porque nosotros hemos puesto en marcha esto, pero lo normal y lo orgánico es que nosotros desaparezcamos en un ya, demasiado tiempo. en un ya, vamos. Y el resto de los socios sí son gente nueva, sí son gente joven y son gente que de repente dice, oye, mira, que yo he empezado con un proyecto y no sé muy bien qué hacer. Entonces, mira, yo te puedo explicar lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es esto. Tú registras las canciones aquí, tú sabes que las tienes registradas y tú cuando quieras, vía online, miras cómo están tus canciones, miras qué es lo que han generado y cada 4 meses Mira lo que has cobrado. lo que hayan generado lo vas a cobrar. Claro, porque aquí no estamos hablando de que tú te metas hoy en día, pues como funciona todo por redes y por plataformas digitales, no que tú te metas a Spotify a ver No, cuántas Spotify, visitas. No es claro. que tú te metas a YouTube a ver cuántas visitas. pero Es que tú mires las veces que te han puesto, Claro, que te han porque tocado una verbena, que te han tocado Spotify un bar. Spotify no trata con Con o sea, trata con nosotros, pero no Por obligación, pero no por... Claro, pero quien tiene que cuestionar, nosotros nos hemos tomado el trabajo ya de empezar a fiscalizar en lo que hace Spotify, porque Spotify resulta que Alejandro Sanz, que tiene no sé cuántos cientos de miles de millones de escuchas, a lo mejor cobra 15.000 euros. Spotify no paga, suelta por soltar, pero si puede eso no está paga. Alejandro Sanz, tú calcula a este y a mí. Es decir, que no vemos un puto duro en la mayor parte de los casos. Entonces, hay que empezar a
concienciar a los gobiernos de todo el mundo y decir, un momento, aquí hay un producto que hay que proteger. Es decir, estos señores como empresa no pueden decir yo hago lo que sea o pago lo que sea porque a mí me viene bien, porque siempre menos de lo que nos corresponde. Eso sería un trabajo de las editoriales, que es otra cosa. Pero yo qué sé, desde los conciertos en directo. Es decir, tú cuando tocas en directo en un sitio, lo normal es que el dueño de la sala, si no es un poco cabestro y dice, no, yo no pago derechos de autor, porque yo no pago derechos de autor, que es lo que te encuentras en muchos casos, tú llegues y digas, oye, he tocado estas 15 canciones en tu bar, tú tienes que pagarle a la sociedad de derechos de autor lo que sea. Y entonces yo eso lo voy a cobrar. Es decir, se paga un canon, etcétera. Quiero decir, ¿sabes? O sea, que ese sentido, ese respeto del músico... ¿Y vosotros, a nivel personalmente, cuándo os empezáis a preocupar por los derechos de autor? Yo siempre me he preocupado. Claro, en el momento en que descubres que hay un dinero que se pierde... Porque yo creo que las cosas hay que mejorarlas. Entonces, yo tengo ya 70 tacos. Yo me he chupado contrato, lo que decía antes Fernando, que no sé ni lo que he firmado. Y llega un momento en que de pronto dices, tío, si ya no soy yo. Yo he vivido de la música toda mi vida, en momentos estupendos de la hostia, momentos más bajos, pero he vivido de la música siempre, ¿no? Pero de pronto dices, es que aquí hay unos huecos y unos cachivaches que dices... Yo veo amigos míos que tienen su hijo, empiezan un grupo, mi sobrino, tal, y le dices, este chaval se va a comer 3 mierdas si esta serie de detalles no se empiezan a perfilar. ¿Y qué serie de detalles son esos? A ver, pues eso es pues que te administren bien lo que estás haciendo tú. Es decir, no te olvides que tú originas un dinero que se lo está quedando por la puta cara un quien sea. O hay un señor que está distribuyendo mal, un gestor que es recauda, reparte y al mismo tiempo es inversor. Y entonces te quedas con, bueno, pero es inversor, pero inversor con tu dinero. Es decir, de pronto te encuentras con que lo que yo quiero es que alguien sepa qué genero y me lo recaude y me lo dé. El clásico meme de, no, tocas en mi bar pero no te puedo pagar, pero... Así la gente te ve y te hace promoción. Entonces, claro, tú le dices, vale, pero yo esa noche llevo a 200 colegas que no tienen para pagarte las copas, pero beben de gorra y, joder, claro, promocionamos tu bar y tal. Él no lo entiende. No, es que esto es un trabajo. Ay, lo mío no es un trabajo, ¿sabes? No. Entonces, hay otra cosa que es muy penosa y que está pasando ahora. Cuando nosotros empezamos, lo más bonito del mundo era poder aprender a tocar un instrumento. Ahora mismo, a un chaval no ve un instrumento en televisión, no sabe que la música que está sonando es de un guitarrista que está tocando. Entonces, muy probablemente los músicos de sesión que lo estén haciendo ahora, lo están haciendo todos los mismos. Es decir, porque no sale, y claro, es normal que no salgan. Es decir, si un chaval de repente empieza a tocar en un bar y toca por las copas, hace un disco y no se vende, y dice, joder, vale, ya lo he intentado 2 años, ya lo dejo y me retiro, ¿sabes? Y eso no es así, o sea, eso no puede funcionar así nunca en la vida. ¿Crees? Vamos a la época más maravillosa de la música, que fueron los años 60. Los años 60 son lo que son porque en los colegios se impartía música. Y entonces Paul McCartney podía aprender música clásica, aprender a tocar un instrumento en el colegio. Además, a sus padres les gustaba la música del music hall. Además, llegaban los negros con el rhythm and blues y tal y tal. Entonces, no solo él, sino toda una generación de gente de repente creció con la música en la cabeza diciendo, nosotros queremos ser esto. Y prueba de ello es que, o sea, el material artístico que tienen los años 70, los años 60 y los años 70 es impresionante. Eso es un poco lo que pasó con la movida también, o sea, que hubo ese tipo de explosión, etcétera. Ahora mismo vivimos en un momento de descenso, es decir, un momento en el que es muy difícil que salgan músicos nuevos. Que salgan grupos, yo diría. Y artistas nuevos. La televisión, o sea, yo he currado... La televisión está... He currado de guionista... Parecido, no, pero he currado de guionista en la tele muchos años y lo que siempre te decían en la tele es, no, programas musicales no funcionan. Pues yo estoy deseando que vuelva a haber programas. Claro, porque además la televisión es un problema de costumbres. Es decir, si tú pones un programa de música todas las tardes a las 7 de la tarde, de 7 a 8... Yo estoy harto de ver cachitos. Es el único programa. Yo no puedo con ellos. Bueno, pero es lo único que hay, así un poco, yo qué sé. Pero lo único que hay, que te muestra un poquillo. Y la gente lo valora muchísimo. O sea, pones música en la tele y a la gente le gusta. Sí. Pues hoy en día la gracia que me hacen los televisión española, pues mis padres, por ejemplo, de televisión española
Española, los programas que más le gustan, los programas de nostalgia, los programas que pertenecen al archivo de Televisión Española, Sí, que tiene un pedazo de archivo, archivo que tiene Radio El Televisión archivo Española. musical que tiene Televisión Hombre, Española es que es te que caes tenía de culo. una cosa que, ya que nos vamos a ir de tiempo, pero me da igual, una cosa que quería preguntaros, externa a todo esto, la productora de Radio Nacional. Radio Nacional tenía una productora de música. No, nunca. No puede No ha tenerla. tenido- ¿No ha tenido una productora de música? Nunca. Pues entonces, corremos un tupido velo. Sigue contándonos lo que era, lo que era la seda. No, Yo tenía entendido de que Radio Nacional tenía una productora. No de- pueden tenerla. O sea, todo lo que son una los entes productora, un públicos. no estudio de pueden. grabación. Un... Pues sí, estudio de grabación grabación. tiene. Bueno, pues sí, Ah, pero, no, un estudio de perdón, cojones, que me he además, liado, vamos. que me he no liado. tiene Entonces, uno, que tiene 5 o 6. Y, a, Por eso, y- por y a eso. todo trapo, además, de material. ¿Y sigue funcionando a todo trapo ese estudio hoy en día? Sigue funcionando en la medida en la que puede haber programas musicales y se puede grabar a la gente, pero si no los hay, Claro. tal. O sea, en Televisión Española hubo un momento en el que habían 5 programas musicales funcionando a tope de atención y de público. Yo grababa no sé cuántas veces en Ahora no estudios hay, de esos. no hay más que 2 cachitos que a mí no Que me no tal, graban nada. y el de y Ariel. es todo. Tenía una mesa de El de Ariel, sonido que está muy bien, de sí. Está bien, 200 claro. canales. Sí, está muy guay. Pero Y- vamos, o sea, volvemos a lo mismo. Cambiaba Es la decir, mesa si tú cada quieres año y proteger la medio, música, tú tienes ahí un archivo para hacer el mejor programa de canción de autor de los últimos 50 años, el mejor programa de rock de los últimos 50 años, el mejor programa de jazz de los últimos 50 años. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen que pagar derechos de autor y dicen, no, yo no quiero pagar derechos de autor, y porque además están dirigidos por gente a la que no le gusta la música. Entonces, como a mí no me interesa la música, pues es que la música no mola. Y dicen, no, perdona, no te interesa a ti, pero la música no mola y nos mola a los demás, ¿sabes? Y sigue habiendo grupos. O sea, nosotros aquí en la cueva una cosa que nos estamos dando cuenta es de que pues a 2 clics en Instagram encuentras que hay un montón de gente haciendo música y grupos y festivales, Sí, pero parece que en los festivales, macrofestivales, que es ahora como la gente conoce la Pues música, van eso es otra cosa una y que otra vez podríamos los hablar. mismos. En la televisión, cuando se habla de música, siempre es del plano la nostalgia. Yo creo que se sigue haciendo música, pero no llega, porque no hay en los medios interés en la música de grupos actual que hacen una carrera, pues lo que habéis dicho, artistas de 1 o 2 hits, o en la televisión la nostalgia, o rollos de un artista individual, pero hay grupos El y no problema llegan. es un problema de dinero exclusivo, de gusto musical, es decir, de que el tío que dirige una cadena musical, si no le gusta la música, la llamamos el chungo, porque enseguida te dice, quiero hacer un programa de música. Saldrá Alejandro Sanz, ¿no? Y dice, bueno, ya si empezamos así ya vamos jodidos, ¿sabes? O sea, Pues ya mira, vamos a va a hacer lo salir- mismo que todo el mundo, que va a yo no tengo salir- nada en contra de Alejandro, que no compraría sus discos, pero, o sea, aquí tiene que existir todo el mundo. Bueno, estamos en Moratalaz. Bueno, Pero no el estamos pro- en Moratalaz, estamos el- cerca de el Moratalaz. problema- que es- El problema, por ejemplo, del programa de Ariel es que es sota, caballo y rey, ¿sabes? Es decir, que son artistas contrastados y testados y de puta. Sí. Y la idea es buena y está de puta madre. Y estaría muy bien si además de ese programa hubiera otros 8 programas o 10 programas y tal en el cual dijera, vale. Sí, yo veo un poquillo que falta eso. Pues, por ejemplo, lo que tú has dicho, el programa de Ariel es para gente que tiene ya mucho pelo en los huevos. Como Claro. se dice, bueno, que está ya muy metida. Sí, que sí, en el- claro, pero- que está pero- ya muy metida, pero no hay un programa para gente que de repente llega y tenga 2000 visitas y pues Claro. suelen hacer una Y actuación. eso es absolutamente imprescindible. Y además, muy barato de hacer. El problema es que hay que pagar derechos de autor, hay que pagar un equipo de un estudio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces empiezan a Hay hacer que pagar cuentas y gente dicen, que esté en el estudio, porque a lo mejor Claro. tú tienes el estudio, que es lo que decís, que pueden tener ahí el estudio cogiendo polvo. bueno, tienen unos técnicos en Radio Nacional que te mueres. Y unos equipos. los últimos, Pero no los curran últimos, los últimos. porque ¿cómo voy a currar yo? Yo tengo un convenio, ¿sabes? Y joder, pues y yo les he visto trabajar. Yo he hecho programas de televisión con ellos en los años 80 y 90 Hombre, esos eran y con diferentes unas técnicos. mesas que te No, mueres los y equipos son sacando de- unos sonidos que te, o sea, Y tocando esa, en directo. esa mesa la cambian al año siguiente por otra Claro. mejor todavía. o sea, Sí, eso es verdad. Pero el problema está en que el tío que dirige eso dice, no, ¿qué Claro. es mejor? Pues mejor hacemos una serie que se llama Mares para siempre a las 4 de la tarde, que va a entretener más a la audiencia que tenemos, etcétera, etcétera. Entre eso y el hecho de que los derechos de autor hay que pagarlos, y muchas veces dicen, o sea, en Cachitos de Hierro y Cromo tú no ves una canción entera. No, hombre, claro. Claro, emiten 20 segundos de canción porque emitiendo 20 claro, segundos de canción no tienen que pagar. Evitas el pago. por eso decías antes lo de cachitas, amigo. Ya. Claro, que son todo trampitas, entonces No. hay que pelearse con esa trampita constantemente. Y eso es la pública, ya las privadas ni te cuento. Olvídate. O sea, ya las privadas es tu cara me suena, ¿sabes? Que dices, bueno, vale, o sea, tiene que haber payasada en todo el mundo. Pero, Dios, o sea, tú tienes una responsabilidad aquí, ¿sabes? Es decir, que tú tienes. Y es que además es que eres tonto, porque si pillas a los chavales de 17 años que tienen un grupo de música a las 7 de la tarde, te van a seguir hasta ¿sabes?
Pero claro, es que... En las radios comunitarias sí que hacemos eso, traemos a grupos... Claro. Hombre, Sí. menos mal, Podemos ¿sabes? montar el estudio aquí con la Behringer. Y menos mal, ¿sabes? Que hay gente que de repente le interesa ver qué es lo que hay realmente en la calle, ¿sabes? Bueno, como se nos está yendo un poquillo de las manos la entrevista de tiempo y tenemos otra sección por delante, os voy a terminar con una última pregunta y luego terminamos con La Tormenta, ¿vale? Pero primero quería haceros una pregunta a modo de general, después de todo lo que hemos estado hablando, después de las sociedades de autores, la industria, la televisión, los festivales, que eso se nos ha dejado sin tocar, pero bueno, tenemos todos una opinión clara de los festivales, tampoco hace falta que nos pongamos ahora a desgranarla. ¿Creéis que es más difícil ahora empezar en la música que cuando vosotros empezasteis? En este momento, empezar, sí. No digo trabajar, digo empezar. En este momento, en este preciso instante, sí. O sea, empezar empieza todo el mundo. El problema es mantenerte el suficiente tiempo como para decir yo valgo para esto y quiero dedicarle mi vida entera a tocar un instrumento, a dominarlo y a hacer canciones que lleguen cada vez a más público. Eso es muy jodido. Pero yo soy optimista. Quiero decir, esto es una fase que estamos viviendo. Pero música popular ha habido siempre. Antes los resultados de tu esfuerzo ese inicial, bueno, pues había unos resultados más o menos visibles, palpables. Hoy por hoy está todo como muy difuso. O sea, hoy por hoy entras en Internet, que es la manera de difundir, y es una gotita de agua. Es decir, que el resultado está totalmente ahí. No hay un mapa que te diga esto es lo bueno, esto, ¿sabes? Había una figura en la radio antigua que se llamaba el prescriptor de música, que era el tío que se iba a Londres, compraba unos discos y decía, mira, de los discos de Londres, este mola un poco menos, este mola tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero esa figura ahora mismo Internet no la tiene, es decir, es un océano y todo es una gotita. Cajón desastre donde de repente no hay un mapa que te diga esas cosas. No y normalmente los grupos, ¿qué es lo que les pasa? Y si vosotros conocéis a músicos, lo habréis notado, pierden la ilusión. Y es normal, es decir, joder, yo me he tirado 2 años ensayando como un perro, haciendo unas canciones de puta madre, tocando en bares en los que me han pagado una porquería y... tengo que trabajar y tengo que comer. Y esto no tira para adelante. Claro, entonces eso es lo jodido. Porque Mozart llegó a donde llegó con 20 años, ¿sabes? Y los Beatles llegaron a donde llegaron con 20 años. Yo soy optimista, yo creo que eso va a volver a pasar. No sé cómo, pero va a volver a pasar. Y hay que pelear porque eso pase, evidentemente, porque si no... Y no hemos hablado de la inteligencia artificial, claro. Si ya les dejamos... Estos empiezan a decir, venga, John Lennon cantando canciones de reggaetón. Hasta de reggaetón. De Derribos Arias, John Lennon cantando Dios salva al Endacari. Exactamente. No lo digas, no sé, que les vayas a dar la idea. No, la idea seguro que ya la tienes. Nosotros ya, las sociedades de derechos de autor y la oficina esta que se ha creado en el ministerio ya tiene una postura. Sí, es verdad que nos ha quedado eso por hablar de la creación de la oficina, que es un asunto bastante importante para vosotros. Sí, porque se supone primero un control, es decir, una fiscalización de la labor de las sociedades de gestión de derechos de autor y luego adopción de posturas comunes ante problemas que se nos están cayendo, como es el de la inteligencia artificial. Ya hay empresas que de repente, bueno, ya habréis visto los vídeos que son muy graciosos de Bob Dylan cantando una de los Rolling Stones y ahora Shakira haciendo una de Janis Joplin. Trump detenido por la policía en Chicago. Claro, como broma está bien, pero es que ahí eso no es una broma, eso es una tendencia. Es decir, va a llegar un momento en que van a decir, ¿para qué coño voy a pagarle a un grupo? ¿Para qué coño voy a pagar a un artista? ¿Para qué voy a pagar a un compositor? ¿Para qué voy a pagar si esto lo puede hacer de voz, una muestra de imagen, tengo una canción y un vídeo hecho. Y ya está, ¿sabes? Ya. Entonces, eso no tiene autor, porque como te lo hace la inteligencia artificial. Sí, tiene un autor, la empresa que lo ha hecho. Claro. Eso es capitalismo puro, amigo. Y contra eso es contra lo que hay que ir a través de las sociedades de gestión de derechos de autor y a través de SEDA, a la cual os invito que os registréis si queréis saber qué podéis hacer y cómo podéis recaudar los dinerillos que den vuestras canciones. Bueno, a la gente interesada pues puede meterse en la página web. Sí. Muchísimas gracias a ambos. No, gracias a vosotros estar aquí. por llamarnos y por recibirnos. Nada, hombre. Nosotros encantados, tío. Sí. Y pues bueno, terminamos la entrevista con una canción de Desperados y seguimos con el resto del programa. Os dejamos con La Tormenta. Los días de tormenta, sentado frente al mar, deja que
se empapen, ¿qué más da? El resto de la gente que corre sin cesar va buscando refugiarse en un portal. La luz de un cigarrillo brilla en la oscuridad, el buen samaritano que calma mi ansiedad. Canciones para muertos, canciones muertas ya, solo el ruido de la lluvia en el cristal. ¿Qué esperáis de mí? Mi madre fue una santa, mi padre un borrachín. ¿Dónde puedo ir si hay tormenta dentro de mí? Las noches de tormenta fueron hechas para estar junto a una ventana viendo el tiempo pasar. Poder oír los truenos bebiendo en el sofá son recuerdos que no quisiera olvidar. Yo fui un forastero, más de nada me sirvió. No sé cantar boleros llenos de frases de amor. Cuando oigo la tormenta me escondo en un rincón y no salgo hasta ver de nuevo el sol. ¿Qué esperáis de mí? Mi madre fue una santa, mi padre un borrachín. ¿Dónde puedo ir si hay tormenta dentro de mí? ¿Qué esperáis de mí? Mi madre fue una santa, mi padre un borrachín. ¿Dónde puedo ir si hay tormenta? ¿Qué esperáis de mí? Mi madre era una bruja, mi padre un infeliz. ¿Dónde puedo ir si hay tormenta?